¿Qué tal? Un gusto. Bienvenidos a otra edición de Mano a Mano. Noche de jueves, se siente mucho calor en Ciudad Capital, pero ese mismo calor parece que está incendiando el Partido Liberal Radical Auténtico. Un gusto, senador Líder Amarilla. ¿Cómo le va? Bienvenido. Buenas noches, Roberto. Un saludo para vos y para toda la teleaudiencia. ¿Ustedes perciben así? ¿Se siente el calor? ¿Hay una malquerencia dentro de su nucleación política o no llega a ese extremo? Bueno, no podemos negar que tenemos algunas dificultades, ¿verdad? Que estamos superando gradualmente. La derrota aquella de abril, lógicamente, nos golpeó emocionalmente. Eso es lógico porque perdimos por una gran diferencia. Después tuvimos el tema de la conducción partidaria, lo de la presidencia, que... Bueno, hubo algunos incidentes, se forzó para que Fleitas hoy sea presidente del partido, pero estamos superando. ¿En qué sentido? En el sentido de que el presidente actual, el doctor Hugo Fleitas, está haciendo el esfuerzo para ir tratando de honrar los compromisos financieros que tenemos y también empezar a movilizar un poco el partido en las bases. Este sábado, por ejemplo, tenemos una reunión del directorio en Misiones, de tal manera que la dirigencia de Misiones y así por departamento se pueda ir reactivando. Nosotros creemos que a pesar de la crisis que estamos teniendo, estamos muy confiados de poder superar esta crisis, Roberto. ¿Por qué la derrota fue tan grande? Ustedes estaban acariciando esa posibilidad por tercera vez con un mismo candidato. Parecía que en campaña se sentía eso, sin embargo... los números en el día de dijeron absolutamente otra cosa. Bueno, en primer lugar tenemos que reconocer a esta altura ya con todas las pruebas, con todas las demostraciones de que nuestro candidato tampoco ya tenía esa conexión con el electorado, ¿verdad? Finalmente, lo que hizo que obtuviéramos una muy baja cantidad de votos, ¿verdad? Muy pocos votos. También no tenemos que subestimar el poderío del Partido Colorado, que es un partido grande, fuerte, con muchos recursos económicos. Y el otro factor muy importante fue la división de la oposición. Nosotros fuimos divididos. Se agotó la instancia, porque ahí yo quiero ser bien claro, yo estaba en las organizaciones, se agotó las instancias del diálogo con Payo Cubas para que se presente en la concertación y que salga un solo candidato. Se le invitó, se le dijo que venga, que compita, para que haya un solo candidato. ¿Efraín estaba de acuerdo con eso o no? Efraín estaba, hay que reconocer eso. Efraín estaba, se le insistió, se le invitó para que participe en las internas de la concertación, de tal manera que toda la oposición tenga un solo candidato. Toda esa parte se hizo, Roberto, no es que no se hizo. Finalmente Payo se decidió irse por afuera, ¿verdad? Claro. Y eso terminó dividiéndonos. Pero generalmente ese tipo de ecuaciones no son muy matemáticas, ¿no? Porque es probable, y por eso tuvo tanto éxito Payo Cubas, que un sector del país no se sentía identificado ni con la ANR, con Santi, ni con el PLRA, con Alegre, ¿no? Era la famosa tercera fuerza. La tercera fuerza, pero esa tercera fuerza a nosotros nos hace falta. No le hace falta al Partido Colorado. El Partido Colorado con sus votos duros, que son 1.300.000 votos, ya gana las elecciones, que es lo que pasó, ¿verdad? Ellos mantuvieron sus votos. ¿Pero fue intransigente Efraín en todo ese tiempo o usted no cree que haya sido así? Bueno, yo creo que se hizo un gran trabajo de esa herramienta, de implementar por primera vez en el Paraguay una herramienta que se llama concertación. Se le invitó a todos los sectores, imagínate, creo que algo así como 30 organizaciones políticas de todos los sectores, ¿verdad? Algunos con liderazgo, otros con menos liderazgo, me vas a decir, claro. Pero estuvieron ahí, estuvo Miguel Prieto, bueno, estuvieron ahí, estuvo Katia, estuvieron todos, salvo lo de Payo que no pudimos concretar el tema de la presidencia, de que todos los presidenciables compitan y que haya un solo candidato. Esa parte nos faltó, tenemos que reconocer, y bueno, finalmente terminó en esta derrota que realmente afectó a la oposición, ¿verdad? Ahora, ya están carreteando, ya están ustedes, o sea, que de alguna u otra manera planificando, jalonando una nueva hoja de ruta para que se dé otra vez una cohesión dentro del partido, porque de afuera se observa que incluso hay dirigentes de valía que van renunciando, incluso anuncian de que generarían un nuevo partido liberal. Mira, yo te voy a decir una cosa, Roberto, y a la audiencia. El Partido Liberal es sentimiento. Tiene 136 años de historia, es pasión, es sentimiento, es tradición.
Muchos de los liberales son liberales porque su abuelo era liberal, su papá o otros jóvenes que abrazan la doctrina liberal como principio. Es un partido organizado con principios, con valores. Nosotros, los hombres, somos responsables de que no funcione bien. Pero la institución no tiene la culpa de esto, Roberto. Eso es lo que yo quiero explicarle a la gente, y yo creo que todos saben que la institución, como ideología, como organización, no tiene la culpa de la irresponsabilidad que muchas veces tenemos los dirigentes en la conducción partidaria. Por eso te digo esto. ¿Por qué? Porque yo creo que cualquier persona que salga no va a arrastrar demasiadas personas detrás de él. No va a arrastrar. O sea, va a fracasar en el intento. Van a fracasar la gente que sale. Así como fracasan los partidos chicos desde la época de la post-dictadura. Acá se crearon como 20 partidos políticos. Claro, Oviedo que desaparecieron. Lino Oviedo tuvo cierto éxito, pero después con él se extinguió. Pero personalizado, sobre su persona, sobre su figura, sobre sus recursos. Después murió Lino Oviedo y terminó ese partido. Y bueno, y así es. Y sin embargo la institución, PLRA, ya bueno, pasaron cuántos presidentes, cuántos candidatos, cuántos presidentes, y sigue sobreviviendo. Por eso yo te digo con toda la responsabilidad y a los afiliados que me están viendo, el Partido Liberal se va a recuperar de esto. ¿Tenemos problemas financieros? Tenemos. Dentro de poco tiempo se va a hacer un plan de pago, cómo se va a ir honrando estos compromisos. Tenemos legitimidad en la presidencia, porque algunos pues cuestionan, fleitan todo por la ventana. Bueno, eso se va a solucionar dentro de 2 años cuando haya elecciones a la presidencia. Porque acá va a haber elecciones presidenciales del directorio. Entonces, cuando haya elecciones, se elija el nuevo presidente, con eso ya se termina aquello de la duda de la presidencia y todo eso, ¿verdad? Ahora, cuando Nakayama instala de que el PLRA, así como está ahora, fue cooptado por el cartismo, ¿por qué él llega a esa conclusión y cuál es la respuesta de los que permanecen y dicen, no, efectivamente él es el equivocado y no nosotros? Hay una dinámica en la Cámara de Senadores. Yo primera vez también soy senador, pero hay una dinámica que algunos proyectos puedes votar de tal manera o de cual manera, ¿verdad? Bueno, nosotros normalmente actuamos en bloque, estamos un grupo que actuamos en bloque con la oposición, y hay otros senadores liberales que en algunos casos nos acompañan y en algunos casos no nos acompañan, ¿verdad? Que es normal, claro, porque es una dinámica de y por eso incluso están las bancadas A, B, claro, por ejemplo, Salín nos dice, bueno, yo en el tema de los vialeros, tema de las deudas, yo acompaño porque yo le conozco, que son gente de trabajo, bueno, en fin. Ahí cada uno tiene su criterio, ¿verdad? Entonces él a veces quiere tener toda la razón, y esto no es así. En algunos casos puedes tener la razón, puedes construir mayoría, en otros casos no puedes construir mayoría. Más todavía en nuestra situación, que es difícil, teniendo en cuenta que el Partido Colorado de por sí tiene mayoría. O sea, ellos tienen los números para construir una mayoría. De repente, cuando ellos no están de acuerdo, nosotros tenemos que aprovechar y tratar de construir alguna mayoría. O sea, hay que tener mucha cintura ahí y también cierta paciencia en algún momento. Cierta paciencia y cierta firmeza en acompañar realmente algunos temas como que son innegociables. Por ejemplo, el tema constitucional, el tema de la violación de la Constitución Nacional, en el caso Pucheta, es el tema que a él particularmente le molestó, como hacía el resto del país, ¿verdad? Es un tema que afectó. Por ese tema, él tomó esta decisión tan drástica, ¿verdad? Yo, lastimosamente, le conozco a Eduardo, hablo con él, es un excelente parlamentario, un hombre preparado, formado. Le diría que, bueno, que no... O sea, ¿cree usted que existe la posibilidad que él meta marcha atrás y que finalmente retorne? Y eso es lo correcto, eso sería lo correcto, ¿verdad? Que, bueno, que vengamos en casa a arreglar los problemas, ¿verdad? Que venga en casa, en el partido, a ver qué solución le podemos dar. En las próximas elecciones presidenciales del directorio, estoy hablando, vamos a tener nuevos candidatos, vamos a tener nuevos proyectos políticos, ¿verdad? Anteriormente la crítica era contra Blas Llano, contra otra gente que ya no están. Entonces, el partido, o la dirigencia partidaria, está en manos de personas como Eduardo Nakayama, tendría que haber estado, ¿verdad? O sea que él, como líder emergente, puede hacer un mejor partido dentro del histórico Partido Liberal Radical Auténtico. Pero categórico. Yo creo que él tiene un electorado a quien le puede seducir, o sea, seduce dentro del PLRA. Por fuera yo creo que no le van a acompañar, ¿verdad? Porque muchos ya empiezan con las críticas, que es poco ético, que él se haya aprovechado. Tenía que haber renunciado a la banca misma. Sí, se aprovechó del partido, llegó a ser senador y después ahora renuncia y bueno, y empiezan las críticas. ¿Y no será que le comen la cabeza haciéndole creer que él puede ser un líder outsider por fuera del PLRA ya apuntando al 2028? Bueno, la película de Milei
yo creo que le movió un poco digamos, el cerebro, como se dice, a muchos líderes políticos en Paraguay, no solamente a Nakayama, aquello de que se empieza a atacarle a las castas políticas y los políticos, bueno, ese discurso. Claro. Que yo particularmente creo que en el Paraguay no es así, Roberto. Yo creo que en el Paraguay es todavía construcción. Es difícil que se replique eso acá. Es hacer un programa de gobierno que se ajuste a la realidad social. De eso, bueno, construir los grupos, los equipos de trabajo. Y con eso, bueno, tratar de ganar unas elecciones presidenciales, ¿verdad? Lógicamente un buen candidato presidencial, una persona que Eduardo podría ser perfectamente. ¿Por qué no? ¿Por qué no un candidato presidencial? Tiene la preparación, es un hombre bien formado. Que pero, repito, condiciones le sobran, pero tendría que permanecer dentro del Partido Liberal. Eso es mi opinión, ¿verdad? Pero lógicamente nosotros somos un partido muy grande, tenemos 1.500.000 afiliados y tampoco podemos, digamos, prohibirle a la gente que se quiera ir. Eso claro, es normal, pero él no conversó, no pensó en voz alta con ustedes en la bancada, él manifestó o de una tomó esta decisión. No es que venía preanunciando. No, él decía que hay algunos senadores liberales ahí que son muy serviles al cartismo y todo eso, ¿verdad? ¿A quién se refería? ¿A Dionisio Amarilla? A Dionisio, lo que más, ¿verdad? Dionisio pues tomó una posición pública luego. Sí. O sea que él no es parte de la bancada. Él no es parte de la bancada, es una bancada unipersonal y más en coordinación con la gente de la bancada HC, ¿verdad? O sea que es un anexo de la bancada. Un anexo, trabaja ahí más con ellos, ¿verdad? Entonces... Ya. En los trabajos ahí internos. En cuanto a la deuda, el anuncio que hizo Jaegli, y fue muy simpático cuando decía 7, 8 ricachones, un poco más millonarios que yo, y yo le solté 8, 10 millones de dólares y dijeron, pero es muy poco eso, y nosotros por amor al partido vamos a poner esa plata. Se avanzó, él hizo saber, ¿qué saben ustedes? Yo particularmente no hablé con él así en forma personal, ¿verdad? Ajá. Él hizo una visita en el directorio. Creo que habló con el presidente, pero no sé si avanzaron, ¿verdad? De cualquier manera, cualquier aporte que pueda hacer Jaegli sería bienvenido, ¿no? Con la plata que le sobra. ¿Cuánto dinero es lo que debe el partido? Y exactamente no se puede saber, ¿verdad? ¿Por qué? Porque esto se arrastra desde el 2018, sí. 19, cuando entró en pandemia, 2 años. La justicia electoral no transfirió la plata del partido, no transfirió. Y eso genera interés moratorio, interés punitorio y gastos de honorarios. Claro, como... Entonces una deuda de 5.000 millones termina siendo 10.000 millones. Claro, o sea, como cualquier pagaré que uno no honra, ¿verdad? Exactamente. Y ahí se empezó a duplicar la deuda. Ya. Bueno, vamos a hacer una primera pausa. Seguimos conversando con líder Amarilla, senador por el Partido Liberal Radical Auténtico. Universitaria cumple 21:19, seguimos haciendo mano a mano. No olviden que mañana es el esperado encendido del arbolito del Sistema Nacional de Televisión con un show especial a partir de las 17. Senador, ¿y qué van a hacer para recomponer el partido? Porque con pequeñas reuniones, cara a cara, esos recorridos electorales, nomás no sé si va a alcanzar. Bueno, nuestro partido tiene un estatuto y hay una organización dentro de eso que se llama directorio del partido, que es la conducción. Están los comités de toda la República y hoy en día estamos haciendo esas reuniones departamentales, como te expliqué, donde van a participar los líderes departamentales de los diferentes sectores. Ya no hablamos acá de tal fulanista ni fulanista, sino que en forma institucional del partido. Para que podamos nosotros reactivar, empezar otra una campaña de fortalecimiento, una campaña de afiliación, documentación, de tal manera que los candidatos del partido el día de mañana otra vez sean candidatos fuertes, concejales, intendentes, que son las primeras elecciones. O sea, que fortalecer todas las líneas. Fortalecer todas las bases. Yo creo que ahí está la fuerza del partido, es fortalecer, empezar a trabajar, empezar a organizarnos. Y bueno, y de por sí se va a producir esa alternancia, esa renovación que tanto la gente dice. La gente dice hay que renovar, pero ¿cómo vos renovás un partido? Es lento el proceso. Lógicamente en estas elecciones ya se van a presentar nuevos líderes, nuevos intendentes, nuevos concejales, nuevos presidentes del partido. O sea, se supone que hay una generación para las piezas de... Ya hay una generación nueva, o sea, ya no va a ser Blas Llano, ya no va a ser Efraín,
que nos tuvieron en un margen de 15 años, Sí, si no es 15 más. años del partido en esa discusión, llanista, efraínista. Sí. Nosotros hoy en día ya no queremos hablar de esos temas. Y si haces la proyección... seguramente tuvieron sus aciertos, sus errores como Claro, cualquier otro líder, pero pero ya fueron. ya es una etapa superada. Ahora estamos hablando ya de lo que se viene. Y si hace una proyección, aparte de Nakayama, que ya nombró, ¿quiénes considerás puedan ser convocados por el técnico, por el directorio, como para tener una lista de buena fe de quienes podrían después avanzar ya y establecerse como nuevos líderes del PLRA? Bueno, y en primer lugar hay senadores muy interesantes, Eber Villalba, Salim Busargui, que es un líder muy importante. De hecho ya se probó él. Ya se probó varias veces, pero sigue siendo un líder muy importante. Después tenemos, por ejemplo, le tenemos en los otros grupos le tenemos a Ricardo Estigarribia. Claro, que hizo muy buena elección y el gobernador fue electo gobernador. Está el gobernador de Itapúa, Pereira, que es una persona también muy sólida en formación, en trabajo. Hay líderes importantes, están algunos diputados muy interesantes, diputados del partido, tenemos 22 que son diputados, están sobresaliendo, ¿verdad? O sea, hay recambio, eso es lo que la gente tiene que entender. La gente tiene que sacarse de la mente. Anteriormente era Domingo Laíno, después vino Yoyito, después vino Federico, después vino Efraín, Blas Llano, después vino Efraín. Y bueno, y se fueron, tuvieron su momento y está todo bien, se fueron. Hay gente que van a ocupar esos Pero espacios. hay un descrédito. ¿Sabes por qué te digo eso? Sí. Porque hay gente hay liberales que estos días me llamaron, no, hay que ver cómo podemos hacer, el partido se está habilitando. No, se fueron una generación de líderes y van a venir otros sin ningún problema. Ahora, como siempre yo nomás ocurrió. digo, y yo hablo como cerrista, Sí. y nos da gusto perder. Y permanentemente a nosotros nos estoquean con eso que no tenemos una copa continental. Y yo creo que el liberal también ya viene con ese chip de perdedor. Porque cuando llegaron detrás de Lugo. Pero ustedes por sí no lo pudieron. Claro. Entonces, ¿qué es lo que tienen que hacer? Supongo que ustedes tratan, barajan estrategias, pero hoy... ¿Está o no está mal el Partido Liberal Radical Auténtico? Sí está mal. O sea que es una crisis grave. Es una crisis Ajá. producto de una política de 15 años de confrontación y de debilitamiento institucional. Sí. ¿Cómo se debilitaron? Perdimos bancas de concejalías municipales, debilitamos en la cantidad de intendentes que tuvimos. Cuando yo era intendente estábamos 95 intendentes, ahora Sí. estábamos 82, para que tengan una No, idea. Central era, recuerdo que ustedes acuñaron un eslogan territorio liberal. Era. De 2000 y 2015, un ejemplo te pongo. Después así, ahora de 30 diputados bajamos a 22, de senadores bajamos. Fuimos perdiendo como lista 2, como Partido Liberal. Ajá. ¿Cuál es la tarea qué tenemos que hacer ahora? Desde mi punto de vista, fortalecer el partido, esto que te estoy diciendo, empezar a trabajar las bases, organizar los proyectos políticos municipales, tener mayor cantidad ¿Cuándo son de intendencias las de municipales? concejalías. 2026. Ah, mira, la ¿Cuánto vuelta. todavía? Fortalecemos bien nuevos presidentes del directorio, o sea, va a haber un nuevo presidente y esa conducción del partido ya, ver en la oposición quién puede ser un candidato No, o presidente. sea, esa tendría que ser, Esa tendría que ser la finalmente hoja de la ruta. estrategia. la manera. Fortalecernos como partido, porque hay un libro de estrategia que dice nadie negocia con el débil. Dice, Claro. "No, débil, ¿quién va a negociar?". Tenemos que fortalecernos. Azul, lista 2, fortalecernos. Una vez que seamos fuertes, nos sentamos a conversar con todos los sectores de la oposición. Si hay un mejor candidato en la oposición, Claro. le damos la chapa presidencial. Como hicieron con Lugo. Nosotros nos vamos de vicepresidente, el Partido Liberal se va de vicepresidente y intentamos conquistar el poder, así como ocurrió con Fernando Lugo en el 2000. ¿Y Nakayama es el único que hasta ahora renunció o hay otros líderes importantes? Y que yo sepa, Nakayama, ¿verdad? Verbalmente, porque hasta hoy todavía no presentó su... O sea que usted en el fondo cree que él sigue analizando si da o no ese No, paso. yo de no manera- creo, pero me gustaría que Ah, él ya. retroceda en esa... Porque él- me gustaría. yo- Es a una mí me expresión, parece que- es una expresión de deseo. Le considero un buen senador de la República, un hombre capaz, preparado, es un hombre importante dentro del Partido Liberal y me gustaría que Y retroceda. de buen perfil, ¿no? Y de buen perfil. Me gustaría, no significa que me haga caso, ¿verdad? Ojalá me haga caso, pero le digo públicamente, Tenemos Eduardo, unos- acá está el futuro. 3 minutos para redondear. ¿Cómo siente a Peña en el cargo en estos 100, 110 días de gestión? 100 días de gestión de Santiago Peña, yo le he visto, o sea, se transmitió que hay una
doble cabeza, hay dos mandatarios. Mando bicéfalo. Dos comandos, comando el electo y el que decide. Eso produjo varias reculadas en muchos temas importantes como la Unión Europea, que estaban en una posición, usaron un discurso político pro familia, el Partido Colorado usó un discurso político pro familia, finalmente terminaron apoyando nuevamente el convenio con la Unión Europea y otros casos. El tema penitenciario, por ejemplo, también tuvieron problemas, ¿verdad? Que es normal, es un tema que iba a explotar nomás, claro, luego a lo mejor, sí, ¿verdad? Porque se viene arrastrando. Es un problema de muchos años, pero no sé si administraron bien esos problemas, ¿verdad? Pero hubo cosas positivas, hay que reconocer. A mí particularmente me gustó, por ejemplo, nosotros tenemos demasiado muchas instituciones al pedo. Cierto. Tenemos instituciones acá, varios ministerios, instituciones que no funcionan, ¿verdad? Entonces, que se haya fusionado algunas instituciones para que pueda, digamos, ser más eficiente en su gestión, por ejemplo, a mí me gusta. Se ahorra dinero, se ahorra costo y se vuelve más eficiente. Y también burocracia. Entonces, en ese sentido, hubo instituciones que se fusionaron, yo estoy de acuerdo con eso, y pueden funcionar varias instituciones más, el ferrocarril, Copaco, son instituciones obsoletas que ya no funcionan, podrían también encargarse de eso, ¿verdad? O sea, hay una línea de trabajo que podríamos mejorar el próximo año. Algo que quiera agregar, ya hablando a su electorado, especialmente a aquellos que confiaron con usted, ¿cuántos votos obtuvo? Cerca de 30.000 yo hice. 30.000. Sí. ¿Y en qué lugar quedó en la lista del senador? Me quedé en el 10, creo, 10. Cuesta ser senador, ¿no? Sí, bastante. Y económicamente demanda mucho este nuevo sistema, hay que pagar más. Porque es doble gasto. O sea, hay un gasto inmenso en la interna y hay un gasto en las generales también, ¿verdad? Entonces, de repente, en ese sentido, es mucho más costoso. No, y nada, de mi parte, decirle a todos los afiliados liberales, bueno, en primer lugar a los ciudadanos paraguayos que me votaron, que estamos haciendo el mejor de nuestros esfuerzos, toda nuestra capacidad, toda nuestra concentración, para representarles dignamente en la Cámara de Senadores. Eso significa estudiar, leer, aprender y bueno, hablar con claridad de los temas nacionales. Y en segundo lugar, a los afiliados liberales decirles que no se desesperen, el partido se va a reponer con mucha más fuerza, así como ocurrió de la época, qué sé yo, de hace 136 años. El Partido Liberal es un partido, es un sentimiento, es una pasión. No, por eso yo le digo a los liberales que vamos a recuperarnos, vamos a trabajar para que eso ocurra y por supuesto le pedimos el acompañamiento a todas esas personas que lo están viendo. Sobre todo a los que están ocupando cargos, que son intendentes, concejales municipales, concejales departamentales, diputados, senadores, miembros del directorio y la gente de los comités y convencionales. Nosotros somos los que tenemos la responsabilidad de llevar adelante este partido. Gracias por su tiempo. Hasta pronto, senador. Muchas gracias, ¿Sí? cuando guste, Roberto. Hacemos una pausa. A la vuelta vamos a conversar precisamente de los grupos criminales que operan desde las penitenciarías de nuestro país. Pero antes, cooperativa. Doctor Rubén Maciel, ¿cómo le va? Un gusto. Bienvenido. Muy buenas noches, Roberto, muchas gracias. ¿Cómo anda? ¿Cómo le va? Bien, excelente. Bien, trabajando, ¿eh? Sí, trabajando. Sí. Recta final del año judicial también, ¿eh? Así mismo, ahora estamos apurando todos los juicios que tenemos que concluir porque enero es un tiempo muerto. Sí, señor. ¿Cuánto tiempo estuvo como viceministro de Seguridad? Y estuve 2 años, 2 meses estuve como viceministro de Política Criminal, sí. Ya. Ahora, en los últimos tiempos se reinstaló, primero que nada, por la gestión de Barcini, que muchos consideran como muy flojo, no apto para el cargo. Pero si uno hace un análisis en puridad, esta situación venimos arrastrando desde hace mínimo 15 años, ¿no? En las cárceles. Sí, de hecho la cárcel paraguaya hereda todo ese modelo que nosotros tuvimos desde la colonia en adelante. Ah, desde la colonia. Así mismo. Si uno revisa los libros de historia o de derecho penitenciario, uno ya encuentra registros de cómo era el sistema penitenciario en España, estoy hablando del siglo XVI, y ahí ya detectamos los vicios que hoy seguimos viendo. O sea, que replicamos acá. Así mismo. El tema es que recientemente ese plazo que das más bien se refiere al surgimiento del crimen organizado dentro del sistema penitenciario paraguayo. O sea que las cárceles ya estaban luego mal. Exacto. Y a raíz de esas debilidades del sistema penitenciario es lo que propició la instalación, no surgimiento quizás, sino más bien la instalación de grupos criminales que procedieron concretamente del Brasil.
Ahora, ¿en qué momento se enquistaron? ¿Cómo lo hicieron? ¿Cuál fue el proceso de maduración de estos grupos tan organizados que tienen sus nomenclaturas, sus jerarquías, sus rituales de iniciación? Y no solamente acá en Asunción, sino también en todas las cabeceras departamentales. ¿Se hizo un estudio? ¿Se tiene un dato estadístico aproximado o no? No, la verdad que no. Esa es otra debilidad. De hecho, al haber estado en el Viceministerio de Política Criminal, había una dirección de observatorio que, por las funciones que al menos estaban establecidas en el decreto que reglamentaba sus funciones, tendría que recoger datos, elaborar datos estadísticos, incluso realizar investigaciones, precisamente para poder detectar todas esas debilidades del sistema y, sobre la base de evidencia, proponer políticas que puedan mejorar. Pero lamentablemente eso es un déficit. O sea, no tenemos... Existen datos muy básicos, pero no existen estudios. Muy pocos son los estudios llevados a cabo por el propio Ministerio de Justicia en relación a la población penitenciaria. Sí existieron estudios, y de hecho el Departamento de Salud Penitenciaria, por ejemplo, elaboró estudios en relación a la tuberculosis dentro de la penitenciaría, que es una cuestión grave también, ¿verdad? Y sí realizaron acciones sobre la base de esos estudios. Pero en el ámbito de la criminalidad organizada, realmente no se tiene un estudio sobre eso, y es necesario. Ahora, da la impresión, doctor, que gobierno que llega es gobierno que después, ya por la premura del tiempo, porque todo es para ayer, entra con una predisposición, pero después es fagocitado por el sistema y termina exactamente repitiendo los errores del gobierno saliente. ¿Cómo se tendría que hacer? ¿Qué dice el manual en un gabinete? ¿Cómo se tendría que pergeñar una estrategia? Porque el diseño constitucional de Paraguay brinda como 4 meses entre un gobierno que va y el que llega. ¿Por qué hasta ahora no se pudo dar con una fórmula que permita socavar este tipo de estructuras? Y por una cuestión sencilla, todo lo relacionado al ámbito penitenciario carcelario no se rige por una política de Estado. Viene un gobierno y viene con unas ideas nuevas. Entonces cambia el gobierno, viene con otra idea. Esto es una cuestión que hace a la seguridad interna y a la seguridad nacional. Entonces, los partidos políticos tendrían que definir, bueno, esta es la política de Estado, independientemente de quién sea el que va a ejercer el gobierno en su momento, va a llevar adelante esta línea. Entonces ocurre lo que está señalando. No hay un norte. Entonces viene con una idea, se plantea eso, otra vez eso no es sostenible. Un proyecto que... Claro, porque las medidas lamentablemente no se logran a corto plazo. Medianamente, si vamos a formar, porque hay una cuestión fundamental. Si nosotros queremos mejorar el sistema penitenciario, tenemos que mejorar la calidad del servidor penitenciario. Mejorar el famoso guardiacárcel. ¿Cómo? El famoso guardiacárcel. El famoso, sí, mal dicho guardiacárcel, ¿verdad? En realidad, el servidor penitenciario, que no se limita únicamente a la custodia, sino a varios otros aspectos que hacen al régimen penitenciario. Y para eso, recientemente se estableció un instituto técnico superior que sí ya tiene una malla aprobada por el MEC de una tecnicatura de atención penitenciaria. Pero eso todavía no es vinculante, es decir, está el instituto, pero el que egresa no tiene la garantía que va a ser contratado. Y tiene que ser a la inversa. El que ingresa al instituto ya debe ingresar vinculado de la Academia Policial o Militar. Tal cual. Ya saben que 3, 4 años después van a tener un trabajo. Así mismo. Entonces, ahí podemos pensar en ir mejorando. De lo contrario, podemos construir cárceles nuevas, podemos dotar de equipos tecnológicos de apoyo, pero si nuestro personal... El talento humano no está debidamente preparado, o no le damos las condiciones de trabajo, entonces eso va a fracasar. Si uno hace un análisis del test de Burnout, vamos a ver que muchísimos funcionarios tienen síntomas de Burnout, es decir, es un estrés laboral crónico y eso afecta en sus funciones, porque no es nada fácil trabajar en un contexto. Ahora, suponiendo que esté muy preparado, suponiendo que vengan con toda la técnica, el soporte, el andamiaje, pero ¿cómo hacer cuando te dicen, nosotros ganamos a veces 2 millones, no menos de cuenta, ni quedamos con 1.600.000, y el crimen organizado, fortunas maneja? Y es más,
adhieren que si es que no agarras la plata, te piden que no te metas con ellos porque si no te matan ahí o le buscan a tu familia, es como toda mafia. Entonces, ¿cómo hacer con eso? Pues nos dimos cuenta que en el Brasil es la misma historia, en la Argentina también, Bolivia. O sea que ellos van a ir ganando terreno como lo hicieron hasta ahora. Claro, por eso la vigilancia, el tratamiento que se le da a personas que por el perfil son de alto riesgo, entonces el trato es diferenciado. En Brasil, si te fijas, ellos tienen el sistema federal, ellos tienen un régimen diferenciado que le llaman RDD, régimen de detención diferenciada. Allí incluso la interacción que tiene el funcionario con esa persona considerada de alto riesgo, ni siquiera intercambian palabras. O sea, empezando por ahí. Claro, empezando por ahí. Y el propio funcionario tiene la instrucción de tomar medidas de seguridad pasiva. Por ejemplo, no puede tener redes sociales. No puede tener... Porque todo eso, interesante, ¿no? Claro, y eso ya está pensado. O sea, claro, o sea que también aprendieron de tantos errores. Claro, y más todavía Brasil. Brasil es donde nace. Sangre, todo. Por supuesto. Final, ¿verdad? Pero eso implicó no solamente formar personas, sino dotarle de suficiente presupuesto. Es decir, un director de una penitenciaría federal en Brasil, pero gana mucho más que muchos camaristas aquí en nuestro sistema. O sea que estamos lejísimos de un sistema con esas características. Y a mí me da la impresión que estamos lejos, pero cerca a la vez. Lejos porque parecería que hay muchas cosas que hay que hacer, pero realmente si existe una decisión política, y ahí decisión política implica decisión desde el Ejecutivo y también el Legislativo, se puede lograr a mediano plazo. Te doy un ejemplo de la cuestión presupuestaria. El Centro de Estudios Judiciales hizo un estudio donde cotejó cuánto evolucionó el presupuesto que se aplica al sistema penitenciario del 2020 al 2022 y cuánto evolucionó la población penitenciaria del 2020 al 2022. La población penitenciaria creció 19% y el presupuesto en ese mismo periodo de tiempo creció 4,5%. Entonces ves, a ver, tu población penitenciaria crece casi un 20% y en 3 años mi presupuesto subió 4,5%. Evidente. ¿Y qué me pueden pedir como sistema penitenciario? Es lo que también dice el comandante de la policía, ¿no? Claro. No hay manera. Pero el sistema que usted estaba comentando, o sea que es apenas un andarivel. Después hay un montón de situaciones no contempladas ahora. O sea que, con decir, Rotella, hoy si un juez firma un habeas corpus, el famoso traigan el cuerpo ante mí, no hay manera de traerlo. Dicen que tiene 8 anillos de seguridad y que va a ser una masacre eso. ¿Usted qué cree? Bueno, puede que sea verdad, efectivamente, que sea imposible, pero yo confío bastante en las fuerzas públicas del Estado. O sea, el Estado, cuando decide actuar de manera planificada, en donde no exista filtraciones, va a poder ejercer. Ahora, eso implica un trabajo de inteligencia previo y un trabajo táctico que va a tener que ser ejercido por personas que estén debidamente designadas, capacitadas y que lleven adelante eso. Y ahí está el tema, ¿verdad? Sí. Lograr eso. Ahora, como nunca vi en la historia, el Ministerio de Justicia tiene un apoyo de otros ministerios y del propio presidente, ¿verdad? Eso se tendría que, digamos, potenciar para poder ir fortaleciendo esos puntos débiles. Claro, el presidente salió decididamente a apoyar porque desde Tacumbú demostraron musculatura de los delincuentes. O sea que dijeron, necesitamos que acá venga el propio ministro, no hay interlocución, murió 1, hirieron a 3 y al final quedó ahí nomás, es un cáncer, es un tumor que sigue creciendo. Claro, porque muchos dicen, y usted va a saber como ex viceministro, que cuando no hay nada anormal en Tacumbú es porque todo sigue normal. Las drogas, el alcohol y muchísima plata, incluso para algunos referentes políticos, y ni hablar para toda esa estructura. Efectivamente, porque es un sistema. Y cuando el problema es sistémico, el abordaje también tiene que ser del mismo modo. Si nosotros solamente tomamos un elemento y lo ponemos como el elemento que si eso afectamos, solucionamos el problema, en realidad vamos a estar generando otros inconvenientes, ¿verdad? Y sí, lo sucedió en Tacumbú. Tiene que ser un abordaje complejo. Claro, complejo. Y lo sucedido en Tacumbú fue una demostración de la debilidad del Estado. Sí. Y es una debilidad y de la fortaleza del crimen organizado. Exacto. Y eso es una alarma, una alerta que tiene que llevar a tomar decisiones estratégicas.
Ahora, insisto, tanta plata manejan, doctor, porque ahora tres jóvenes oficiales de la policía que quedaron pegados con el caso Marcet, evidentemente que uno puede formar a los mejores uniformados, agentes penitenciarios, pero ¿cómo hacer para soportar la oferta y la demanda de esta gente que dinero tiene, pero es lo que más probablemente utilizan como para ir socavando, comprando conciencias y determinaciones? Por eso la importancia de la selección del personal. Un consultor justamente de Brasil nos sugirió que en el proceso justamente de selección de los que iban a realizar la tecnicatura es conocer la familia. Conocer la familia, cuáles son sus expectativas, incluso cuáles eran sus mayores, digamos, logros personales, económicos, porque lo único que garantiza es realmente esa formación. Es decir, probablemente si a una persona con valores bien establecidos se le tienta, probablemente no va a aceptar, independiente de que esa oferta pueda ser inconmensurablemente superior a su salario. Sí. Ahora, aquel que ya no tiene esa fortaleza o esa estructura ética bien consolidada, y probablemente va a ser un elemento más fácil de ser cooptado por el crimen organizado. Ahora, ya que usted habló de la historia de la colonia y en su proyección, convengamos que acá había una clase política que cuando se le pedía algún cargo, algún contrato y no tenía preparación esa persona, ese operador político, decían ya, Mondona, eso es guardia cárcel, o terminamos a pio la cuartel, y se iba y empezaba a hacerlo. Entonces, ¿cómo hacer, doctor? Porque usted está instalando técnicamente una visión, una panorámica muy compleja. Y yo estaba desesperado por todo lo que está pasando, pero ahora me desespero más. Y sí, y nuevamente, efectivamente es así. El nivel de exigencia para ser un agente penitenciario hoy día es muy bajo. Básicamente haber terminado la educación media. Eso. Sí. Antes ni siquiera eso, ¿verdad? Por otra parte, el sistema de selección es muy clientelar. Es decir, responde a intereses políticos partidarios. Entonces, para mejorar eso tenemos que decir, el perfil del agente penitenciario debe ser Claro. Tiene que tener mínimamente esta formación para que pueda pretender concursar siquiera al cargo. Y luego ir capacitándole, formándole, etc. Y si va a ser un funcionario, un servidor penitenciario, el área, por ejemplo, de atención a la persona privada, y le requerimos que tenga formación en psicología, en trabajo social, etcétera, que es un elemento muy importante, entonces, bueno, yo le exijo que tenga ese título universitario habilitante. Pero se puede, pero ahí otra vez entra lo que te dije al inicio, voluntad política. Es decir, si todos los partidos se ponen de acuerdo, ok, esto tiene que ser una función técnica y no vamos a imponer por el simple hecho de ocupar el poder de que nuestros correligionarios ingresen allí, entonces se va a cambiar. Y a lo que ya en la historia de las instituciones públicas del Paraguay nosotros vimos, el Banco Central mejoró muchísimo. Sí. Y eso es lo que nos mantiene en una estabilidad económica muy importante. Y te pido que verifiques cuál es el requisito para ingresar, para ser funcionario en el BCP. O sea, cuesta muchísimo. Cuesta mucho. Te pide un promedio de 4. Ya de tu carrera universitaria. Claro. Entonces, si y en la práctica demostraron que resulta ese tipo de tamices, de coladores, pero acá es el crimen organizado. Uno ve esas películas y dice, pero esto es Paraguay, esto es Brasil ahora. Anteriormente nos centrábamos en Colombia nomás. Hace poco le mataron a balazos a Bazán, que cuentan era un director de institutos penales que pretendió ser muy honesto y que ahí se gana la enemistad de ciertos referentes del clan Rotela. O sea que si haces bien, te expones a que te maten. Y si te cooptan, sos parte de un sistema en donde le arrastras a todo tu tagra de paso. Claro. Por eso, si un funcionario, como el caso de Bazán, efectivamente a quien le conocí y trabajamos bastante, no se le otorga condiciones adecuadas de trabajo. Claro. Ocurre eso. Sí. Entonces, porque él puede ser honesto, pero dice, yo no agarro. Pero después le amenazan, yo tengo que hacer mi trabajo. ¿Y qué pasa si le secuestran a tu hijo, le matan a tu esposa o te matan a vos? O sea que al final con ellos no hay puntos medios. Claro,
Por eso el abordaje tiene que ser complejo. O sea, yo tengo que mejorar mi infraestructura, mejorar la calidad de mi servicio de penitenciario, de las personas que actúan, darle apoyo tecnológico, mejorarle el sueldo, seguir capacitándole. De esos 5 puntos nada hicimos hasta ahora. No tenemos cárceles nuevas, son los mismos agentes penitenciarios que cada vez ganan peor. No hay tecnología, un inhibidor de llamada no funciona en... Exacto. Las cárceles, una está a punto, ya está equipada, ¿verdad? Es lo que yo al menos tengo conocimiento, ¿verdad? Está el instituto, está formando, hay que fortalecerle, hay que blindarlo con una ley, ¿verdad? Y la parte de apoyo tecnológico, eso sí es un déficit. Falta inhibidor de llamada, falta otros equipos de escáneres, etcétera. Y eso todo en conjunto. De lo contrario, puedes poner un muy buen equipo, pero tener un funcionario desleal que lo desconecta. Y ahora dicen que vamos a ver cómo actúan con el nuevo recinto penitenciario, porque están los magistrados, los doctrinarios que insisten que no es lo mismo tenerle en un pabellón todos mezclados, que tienen que ser bien separados ya los condenados y los que todavía soportan un proceso penal. ¿Eso es cierto, doctor, que el condenado es como aquel que quiere saber qué enfermedad tiene y una vez que el médico le dice tenés cáncer, ahí empieza o se va al carajo o empieza a procurar para curarse? Y que el condenado también, cuando ya sabe cuánto tiempo tiene que estar para compurgar su pena, se porta mejor? Sí, efectivamente. El condenado tiene su mente dentro de la penitenciaría. El procesado tiene su mente fuera de la penitenciaría. Porque todavía no siempre está en esa expectativa diaria de que hoy puedo salir o se va a hacer la audiencia. Efectivamente. Por ende, ellos no están con su proyecto de vida, no es dentro de la penitenciaría, es fuera. Pablo, otro cuesta, pero después llega un momento en que asimilas. Exacto. Y ya ahí funciona lo que es el régimen, ¿verdad? El régimen penitenciario que tiene sus etapas. Entonces a ellos sí ya les interesa realizar tareas laborales porque eso les puede servir para una redención, lo que implica reducción. Juntando su platita. Claro, exacto. Y aparte, exacto, y es diferente. Pero en una población donde el 70% es prevenido y solo el 30% es condenado, ese efecto de tranquilidad del condenado no se ve. Pero pasó el día en que se manifestaron la noche aquella, le exigen los del clan Rotela a un interno a que suba y haga de vigía desde una terracita en Tacumbú. Y él le dice, no puedo hacer yo en 3 meses ya, voy a abandonar por buena conducta. Más rápido se esforzaba, ellos de manota y le mataron, doctor. Sí, así mismo. Le apretaron. Y es el dilema que viven muchas personas privadas de su libertad. Y lo que decía la clasificación, no solamente se clasifica entre prevenidos y condenados, otra vez entre prevenidos hay que clasificar, porque no es lo mismo uno que esté por abuso sexual, otro que esté por hurto, otro que esté por lesión de confianza, etcétera, al igual de los condenados. Y ni hablar, doctor, de la famosa reinserción, porque hoy los recintos penitenciarios de Paraguay sirven como un centro de altos estudios para el crimen. O sea que vos salís probablemente perfeccionado para seguir haciendo exactamente lo que sabes hacer, que es o robar o matar. Y ahí hay que hacer una precisión. Cuando nosotros hablamos de reinserción, hablamos de inserción social, eso tenemos que aplicar exclusivamente al condenado. ¿Por qué razón? Porque el prevenido, por disposición de la propia Constitución, no está obligado a seguir ningún régimen penitenciario. El prevenido, para que entienda la gente, es el que está... Él es el que está bajo prisión preventiva y rige el principio de inocencia. Y espera un juzgamiento. Y pues espera un juzgamiento. Entonces, si vamos a ser estrictos, es decir, si fracasa o no todos los programas de reinserción, tenemos que ceñirnos a ese grupito de 30%. Y en ese grupo, me consta, muchos concluyeron su escuela, concluyeron estudios universitarios, porque en Tacumbú funciona una universidad, realizan trabajos, y habría que ver, si hablamos de reincidencia, tenemos que limitarnos a ese grupo de condenados. Ahora, ¿qué pasa con ese grupo de procesados, de prevenidos? Ellos son los que están en un ingreso y egreso constante, ¿verdad? Y ahí sí habría que ver dónde está el problema. ¿Por qué no se define por qué no se lo condena y cumple efectivamente una pena privativa de libertad? Pero eso ya entra en el campo. Claro, entra en el campo del Poder Judicial y de cómo funciona, ¿verdad? ¿En qué va a terminar como especialista, ya mirando desde afuera, y si se permite usted dictaminar, pretender orientar como paraguayo ya con experiencia, porque pasó por ese cargo? Porque al final esto nos está afectando a todos. Hay una generación entera
de jóvenes connacionales que están sumidos en las drogas. De eso ya pasan a veces a ser gatilleros. Hoy hay jóvenes que no llegan a la mayoría de edad que son precisamente ya reclutados. ¿Por qué? Porque tienen un trato especial ante la ley. O sea que son unos genios, pero para el mal los que están ahí arriba. Hay una ingeniería delincuencial. Si hoy no arrancamos, doctor, con lo que se tiene que hacer, esto va a ir complicándose más y más. ¿Qué se puede sugerir? Bueno, sugerir lo que atañe al Ministerio de Justicia, que está a cargo del sistema penitenciario, esos 3 aspectos. Mejorar la calidad del servidor penitenciario, mejorar la infraestructura y la tecnología de apoyo y reducir el hacinamiento. Eso es algo básico. Eso de entrada. Después, en relación al Poder Judicial, y tienen que reducir la aplicación de la prisión preventiva. Porque con eso lo que están haciendo es fomentando a futuros integrantes del crimen organizado. Y en lo que hace a la policía va a ser tanto más eficiente cuando logra suficiente evidencia, que nadie discute nada de que una persona efectivamente es el responsable de un hecho punible. Y aquí se hace referencia justamente a eso, ¿verdad? De personas que cometen hurtos bagatelarios y a raíz de eso no se le puede, digamos, procesar. Realmente es una falacia, ¿verdad? Porque el tipo penal permite al órgano que investiga, que persigue, como sería la policía, de poder determinar de que ellos están realizando, un grupo está realizando hurtos bagatelarios para evitar ser, digamos, procesados. Pero ellos, al demostrar que eso conforma un grupo criminal, eso no impide que sean procesados. Se le puede imputar por otro tipo. Y ahí implica mejorar también la capacidad investigativa de la policía. Porque es común escuchar a los intervinientes, especialmente a los oficiales superiores de la policía, decir: nosotros hacemos nuestro trabajo, le agarramos, por los jueces lo liberan. Claro, y ahí está cuando particularmente digo, tráeme un poco, vamos a mirar qué evidencia hay. Claro. Y si hay pasa suficiente... solamente por la aprehensión. Exacto. Es que lo que pasa es que en nuestra sociedad, prisión preventiva equivale a justicia. Si se hace una denuncia y no se le aplica prisión preventiva, decimos, impunidad. Sí, no se llegue más. No significa impunidad. Lo mismo la policía, ¿verdad? Quizá le toma aprendido a una persona, le lleva a cargo del juez, y luego el juez verifica y no encuentra, porque el juez con un poquitito de elemento está seguro que ya va a recibir la imputación y va a aplicar una medida cautelar. O sea que no hacen del todo bien su trabajo, entonces, y claro, deberían. Exacto, entonces, ¿cómo te fijas? Tenés tareas en el Ministerio de Justicia, Poder Judicial y la Policía. Bueno, doctor, apasionante este tema, así y todo, con la descripción, con el diagnóstico, con el cuadro sinóptico que tenemos todavía, hay que tener cierta esperanza de que esto puede cambiar, o vamos directo al presente. Y mira, la esperanza siempre tengo, ¿verdad? Lo que siempre me preocupa es si no se toman medidas a nivel de Estado, es decir, que no se diseñen las políticas a seguir. Eso es lo único que nos puede garantizar que en un futuro cercano podamos encontrar mejoras. Doctor Maciel, gracias por su tiempo. Gracias. ¿Sí? Será hasta otro momento y están los compañeros para dar seguimiento a la programación de C9N, 21:56. ¿Qué tal, doctor Coba? ¿Todo bien? ¿Sí? Bueno, ok. Será hasta la próxima semana. Muchas gracias y buena suerte.